Hola, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez, como todos los jueves, 8 de la noche por Mood TV. Recuerden, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Dailymotion ahora. Es @MoodTV, MWDTV. Yo soy Montserrat Fierro, a mí me encuentran como fierro.mons. Y hoy tenemos un gran invitado que ya ha estado aquí y lo logré convencer de que viniera otra vez, que es Luis Vargas, porque nos trae un tema súper interesante. La verdad es que una de las cosas de las que más sufrimos los empresarios, emprendedores, es de pronto tener el capital suficiente y de pronto no sabemos de dónde sacar este apalancamiento, ¿no? Y ya cuando se nos acabaron los Family Fools and Friends, ¿no? Empezamos a sufrir de... pues ahora hay que ir con un banco o hay que ir con alguna entidad financiera y de pronto los bancos nos dan unas tasas súper altas de interés o hay que cubrir 1 millón de requisitos, buenas calificaciones desde tercero de primaria y cosas de esas. Así es. Entonces, me pareció muy interesante este tema porque a pesar de todos los cambios que ha habido en esta administración de gobierno, es una de las cosas que sigue estando disponible, que son los fondos y los créditos de gobierno. Entonces, creo que es algo que merece tener mucha más difusión, porque así como la beca, pues se la dan al que se forma y hace su tarea, ¿no? Correcto. Entonces, Luis, preséntate otra vez. Muchas gracias, Montse, gracias a todos. Y bueno, pues mi nombre es Luis Vargas y dirijo una consultoría que se llama Network y que particularmente hoy vamos a tocar el tema de capitalización, como la fórmula perfecta para capitalizar tu empresa. Y bueno, para ello, como tú bien lo mencionas, pues todos requerimos capital para poder detonar, crecer, iniciar o cualquier otro factor, incluso hasta supervivencia, ¿no? De pronto de la empresa. Y vamos a hablar un poquito de cómo empezar este proceso de manera autónoma como persona física y también como persona moral. Así es, porque ese es un muy buen punto. O sea, no solamente, antes estaba como muy cerrado a que si no tienes una empresa, o sea, una persona moral, no tienes acceso a muchas cosas. Así es. Y son de las cosas que han ido cambiando poco a poco, entre la figura del SaaS, el que ya tengas más posibilidades como persona física, está buenísimo. Sí, por supuesto. Ya las convocatorias que tenemos hoy, particularmente de gobierno para apoyos gubernamentales, pueden ser desde el régimen de incorporación fiscal o SaaS no. SaaS no es una que tenga esa fuerza todavía como persona moral porque todavía es con un solo socio, pero partiendo de ahí en adelante desde las microindustriales, SDRLSB, SASB, que son las más fuertes, por ejemplo. Correcto. ¿No? Que nos permite ya ampliar el abanico y ver cuál es la posibilidad, amplía las posibilidades de obtener recursos, particularmente de gobierno, o bien como segundo escalón, créditos públicos, que también son financiamientos que da el gobierno, y como tercera opción, pues ya la banca privada, ¿no? Que, a ver, explícanos, la diferencia entre fondos y créditos, porque hay mucha gente que cree que un fondo lo tienes que devolver y entonces sería un crédito, no un fondo. Pero claro. ¿sí nos explicas? Sí, particularmente los fondos, hablar de apoyos gubernamentales, son subsidios de gobierno que dan a determinados proyectos que cumplen requisitos partiendo desde la estructura legal, desde la estructura técnica y desde la estructura financiera. Es decir, yo tengo un proyecto de crecimiento y tengo que cumplir estos lineamientos para poder ser sujeto a este tipo de subsidios. Una vez que cae el subsidio, que es dinero, finalmente es lana que te cae a la cuenta de cheques, persona física o moral, hay que hacer la justificación del recurso. Estos apoyos no tienen tanta difusión. Regularmente se manejan un tanto herméticos, pero existen hace más de 30 años. Nuestro trabajo como consultoría es justamente mostrar esto que existe, estas posibilidades y este abanico, y romper con todos los paradigmas que tiene la gente de la sociedad, los empresarios, de todo aquello de que, bueno, nada más si tengo a alguien conocido dentro del gobierno, o claro, le doy una mordida, o ya sabes, este típico pensamiento del que no tranza, no avanza, y rompemos con esos paradigmas para que pongamos en evidencia que sí existe el proceso tradicional en orden y con todos los lineamientos cumplidos, pues claro que existen posibilidades de obtener el recurso. Claro, porque al final es un trámite, o sea, hay que entender que es algo que el gobierno
hace y tiene que seguir haciendo. A mí me dabas una muy buena explicación hace tiempo, que es como, pues así justifica el gobierno lo que hace también para decir, hemos crecido, hemos creado empleos y todas estas cosas, mucho sale de ahí, ¿cierto? Todo. Esos subsidios son de nuestros impuestos. Finalmente hay una recaudación en temas de impuestos fiscal y una parte proporcional se va hacia estos subsidios, ¿no? Este año particularmente, 2020, van a entregar un poquito más de 3,000 millones de pesos, o sea, es algo... O sea, algo ahí. Sí, el tema es hay que ver cuáles son los requisitos. Nosotros como empresarios, emprendedores, la línea que tenemos que cruzar se llama formación, se llama educación, se llama necesito sentarme a entender, analizar cómo sí puedo lograrlo, estructurar mi empresa, estructurar mi proyecto para que cumpla los lineamientos, solamente. Que al final creo que ese es justo, es la razón por la que muchos no acceden a esto, porque les da flojera todo lo que tienen que hacer, que no es tanto, pero no estamos acostumbrados a eso, a capacitarnos, a tener una buena formación, a hacer una planeación estratégica, a poner en orden las cosas. Claro, ¿no? Sí, es una brecha bastante, parece larga, pero no lo es, en función de cómo se esté trabajando la empresa, porque, repito, el micromercado, que es el volumen fuerte aquí en México, el sector pyme, ¿no? En cuestión de tamaño, vamos a llamarlo por número de unidades o número de empresas, creo que si nosotros inyectamos que hay una cultura de formación y de educación, es solamente para identificar qué se tiene que lograr. Claro. Y quitar como esa apatía de decir, ay, es que es muy cansado, es gobierno, y ya viene el paradigma, ¿no? Es difícil, es largo, ta. Sí, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que estamos en el país de nada sale bien a la primera, ¿no? Casi vas a la tienda y no tienen las papas que quieres, tienes que ir a la que sigue. Pero no siempre es así. O sea, la verdad es que cuando te documentas, te capacitas y vas con alguien que sabe, pues las cosas tienen que fluir. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, a ver, cuéntanos, más o menos, ¿qué tendría que hacer o qué requisitos tiene que cumplir una empresa para poder acceder a un fondo? Bueno, porque además hay diferentes tipos de fondos. Claro, ¿no? Totalmente. Uno, el punto principal es la formalidad. La formalidad ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Estar dados de alta, estar operando por lo menos 6 meses para personas físicas con actividad empresarial, y de ahí en adelante es un primer requisito para las convocatorias más sencillas, vamos a llamarlo. Y que estés al día, supongo, con tus declaraciones de impuestos, pagos... Totalmente. IMSS, etcétera. Así ¿no? es. Y el que de pronto estés al día, entonces de repente viene el primer paradigma. Entonces ya necesito estar pagando impuestos. Pues es que no necesariamente. Igual necesitas cumplir con tus obligaciones fiscales, que es muy diferente a estar pagando impuestos. Que es algo que tienen que hacer. O sea, es que no hay más, porque si el recurso está ahí, lo único que sucede es que no lo sabemos solicitar, porque entonces empezamos con esta mentalidad de el gobierno me quita, y no estoy diciendo ni a favor ni en contra, solamente estoy diciendo que es una ley que se tiene que cumplir, pero cuando se conocen bien las piezas estratégicas que tenemos como empresarios, seamos micro o macro empresarios, creo que podemos sortear un poquito esa situación y tomar el mejor provecho y beneficio para la empresa. Entonces, digamos, si alguien quisiera acceder a esto, todavía está a tiempo a, si no está al 100, decir, bueno, ya me pongo al corriente, y para tener una opinión positiva para cuando se pida al SAT en el tiempo que se lanza la convocatoria. Claro, las convocatorias van abriendo durante todo el año de manera periódica. Es decir, van saliendo estas convocatorias con una norma que es la famosas llamadas reglas de operación. Las reglas de operación, que finalmente esa información es pública, la puede investigar cualquier persona, busca Plan de Desarrollo Nacional y puedes encontrar todas las instancias de las cuales fondea el gobierno o tiene un presupuesto, y cada instancia o dependencia tiene sus respectivos programas. O sea, 3 niveles, ¿no? Secretaría de Economía es como la mamá de todas, vamos a llamarlo, y de ahí baja hacia diferentes dependencias que pueden ser centralizados o descentralizados. Hay muchísimos: CONACYT, PPCI, Secretaría de Cultura, CONACULTA, Hacienda mismo, Secretaría del Trabajo de Provisión Social, N cantidad de dependencias, y cada una tiene un programa. Entonces, inicialmente lo primero que hay que hacer es saber qué dependencia me podría fondear el proyecto. Es decir,
Si yo quiero obtener un proyecto para elevar mi capacidad de producción y requiero implementación de maquinaria en mi línea productiva, ¿cuántas máquinas voy a requerir? ¿No? Algo muy sencillo. Y una vez que tenemos esa base inicial clara, entonces partimos para identificar cuál de todas las dependencias alineado a procesos productivos son las que yo podría estar accediendo. Por poner un ejemplo, lo mismo sucede con proyectos tecnológicos, con plataformas tecnológicas que fondea el CONACYT, que fondea ProSoft. Lo mismo sucede con cada una de las variables. Hay para equipamiento, para maquinaria, para plataformas de software, proyectos de energía sustentable, proyectos de realidad aumentada, sector primario, capacitación, consultorías. Más bien yo te podría decir que ¿para qué no hay? Y es más sencillo, ¿no? Está más fácil. Está más fácil. ¿Para qué no hay? No hay apoyos para todo lo que es pago de pasivos, es decir, pago de créditos, no existe. No hay para capital de trabajo, es decir, no te dan apoyos para que puedas sobrevivir la empresa, porque estos apoyos son aceleradores. Sí, son para inversión, así ¿no? Es. Propiamente. Y no, los apoyos tampoco te los dan al 100%. Hay una parte proporcional. Ese es un punto súper importante, porque, claro. A ver, me ha tocado cuando he platicado esto con algunas empresas, y primero es, ¿y cuánto tengo que pagar de vuelta? Y es como, no, es un fondo. Y luego ya que entienden que es un fondo y que es dinero que literal el gobierno les va a dar sin que tengan que devolver un peso para que hagan crecer su negocio, luego dicen, ¿y por qué tengo yo que poner el 20%? Es como... Sí, claro, ¿sabes? Por supuesto. Sí, son aceleradores, son detonadores, ¿no? Y no, la máxima capacidad es al 90% y la mínima promedio entre el 20 y 30% dependiendo del programa o la convocatoria. Y tampoco hay para que compres una casa, un terreno, carros, nada que se pueda malentender o hacer un mal uso como un enriquecimiento ilícito. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene que estar desarrollado en función de la infraestructura de la empresa o del proyecto para que sea un detonador de crecimiento de indicadores que quiere México. Indicadores como cuáles, pues empleo, salud, educación, puede ser también incluso bienestar social en algunas zonas vulnerables, crecimiento en cultura, innovación tecnológica. Sí, creo que sobre todo si hay algunos componentes como de desarrollo sustentable, puede ser que funcione un poco mejor. O sea, decir, voy a crear empleos o estoy mejorando la economía local o estoy, ¿cierto? Claro, totalmente. No sé, es algo ecológico. Sí, debe tener un impacto social, económico, y eso pues solamente es cuestión de alinearlo, porque la mayoría de los proyectos lo tienen. Es decir, si yo como empresario, hay un determinado sector del empresarial que está muy acotado, muy especializado, pero eso, lo único que se tiene que hacer es un trabajo más profundo, como cuál, ¿no? Por ejemplo, el sector de la parte sustentable. Imagínate querer generar una herramienta de captación pluvial para poder hacer todo un filtro del agua y tratarla y para que salga potable. Ese es un proyecto pues muy complejo. Claro. Que finalmente se los fondean, sí, no en su totalidad de igual manera, pero los más comunes, los más frecuentes que empezamos a desarrollar tiene que ver con la parte productiva, tiene que ver con la parte de servicios, tiene que ver incluso para microempresarios, ¿no? Restaurantes, cafeterías, pues tortillerías incluso, ¿no? Sastrerías y todo lo que termina en iri, ¿cierto? Y todos estos micronegocios son también sujetos de, pero de pronto claro, no existe la información porque no se investiga o porque también el gobierno tampoco hace una difusión tan fuerte. Pues bueno, o sea, sabemos que no les conviene y no es esta administración, nunca lo han hecho, ¿no? Pero al final está ahí y es algo que hay que ocupar, ¿no? Claro. Si lo pensamos en términos económicos, las pymes representan como el 52% del Producto Interno Bruto. Totalmente. Entonces, si realmente estos fondos fueran aplicados de manera correcta a la inversión, podría haber un desarrollo mucho más interesante, ¿no? Totalmente. Fíjate que había un dato muy importante ahora con la nueva ley del plástico. Las pymes al día
se ahorran aproximadamente 15 millones de pesos. Y ese flujo... Por no usar bolsas por no usar bolsas. Plástico. Así es. O sea, en general se ahorran 15 millones de... Por día. Pesos por día en general. Así es. Ok, carguen su bolsita de tela. Entonces ese dinero finalmente se tiene que ir a algún servicio de la microindustria, de las empresas, y ese otro servicio tiene que pagar impuestos. Entonces es un ciclo virtuoso si lo vemos de esa manera. Yo gasto, tengo que pagar un determinado impuesto como receptor del servicio y también vendo, por lo tanto ese dinero yo lo puedo ocupar para crecer. Lo que hay que entender es cómo crezco, hacia dónde crezco, hacia lo alto, hacia lo ancho, es decir, ¿qué crezco? Mi pool de servicios, mi plantilla de empleados, mi capacidad productiva, incluso disminuir costos es un tipo de crecimiento. Vaya, ¿qué hago, no? Sí, claro, optimizar, ¿no? Uh-huh. Que yo lo entiendo así, o sea, al final por eso es importante la planeación estratégica, porque ahorita me gustaría que en el siguiente segmento nos hablaras de los tiempos y todo esto, porque además ya que se convencen y que lo quieren hacer, ya quieren el dinero mañana. Claro. Y no. Entonces, por eso es importante la planeación estratégica. Quiero resumirlo así a ver si lo entiendo bien, por fin. Que es... A ver, yo tengo un proyecto el próximo año de invertir en comprar maquinaria para hacer más eficiente mi fábrica, producir más, optimizar costos, ¿no? Claro. Eso de todas maneras lo voy a hacer, pero sí, voy a meter esto para aplicar a los fondos para que, o una de dos, o compre una máquina más grande o el crédito que tenga yo que pedir a la banca sea mucho menor, o inclusive que no tenga que pedir ningún crédito y solo con lo que ya tengo de dinero para invertir, más lo que me da el gobierno, yo pueda llevar a cabo este proyecto productivo. Correcto. ¿Es algo así? Sí, más o menos. Sí, ya lo entendí por fin. Sí, claro, me por preocupa. supuesto. Sí, por supuesto, porque esta línea de capitalización la puedes hacer proyectada y regularmente es por medio de los flujos. Es decir, cuánto tengo que vender para ver cuánto tengo que ahorrar, para ver cuánto puedo reinvertir en mi empresa. Claro. O capitalización de inversión privada, ¿no? O algún inversionista que quiera meterle dinero a tu negocio, pero debe haber un retorno finalmente. Y bueno, no te hablo del financiamiento. El financiamiento de la banca, como bien mencionabas, pareciera que es bondadoso, pero no necesariamente. Una herramienta de financiamiento y de apalancamiento no usada de la mejor manera se puede convertir en el dolor de cabeza durante mucho tiempo y durante muchos años de las pymes. Y pagan y pagan y pagan y pagan y pagan. Y entonces, como no hubo una proyección de lo más cercana, ¿no? Porque llega a suceder en cuestión de ventas y no se llega a ese punto de ventas y se vuelve una bolita de nieve que se termina siendo impagable de pronto. Sí, claro. Si vendemos el doble vamos a poder... Ajá, pero está perfecto. ¿Cómo vas a vender? Claro. Bueno, ese es el tema de otro programa. Pero es importante que entiendan que parte del éxito de esto es que puedan tener esta planeación, claro, y esta buena administración, digamos, para que puedan hacer un correcto uso de los fondos. Porque una cosa es que no te los pidan de vuelta, que es otra cosa que vamos a hablar, y otra muy diferente es que no puedan ver si los estás usando adecuadamente y si no los estás usando adecuadamente que te los pidan de vuelta. Así es, sí. ¿No? Sí, o sea, no los puedes usar, como dices, para comprarte una casa en Acapulco. Entonces, si descubren que lo haces, pues igual y te lo piden de regreso. Totalmente, ¿cierto? Hay penalizaciones, hay solicitudes al 100% de vuelta, existen múltiples multas y lo más fuerte pues es un tema de dinero y es de gobierno federal, entonces es un delito federal. Claro. Por lo tanto, tiene entonces, no, o sea, mi tema no es desanimarlos, al contrario, o sea, quiero que entiendan que este es un tema muy serio, ¿no? Que sí existe, que está muy bien delimitado. Y hay que hacer bien las cosas. Y que está ahí, ¿no? Claro. Entonces, regresando del corte, vamos a seguir platicando sobre esto. Si tienen dudas, quieren aplicar, quieren saber más sobre esto, escríbanos ahorita y de todas maneras al rato les vamos a dar los datos de Luis. Claro, gracias, sí. No se vayan. Gracias.
Ya estamos de regreso para hablar sobre los fondos. Porque creo que hay, bueno, no sé, yo cada vez que hablamos de este tema me surgen 8,000 dudas. Y mira que te pongo atención, lo juro, lo juro que pongo atención. Pero, entonces, a ver, pensando en que los tiempos no son rápido, o sea, normalmente se llevan un año promedio. Pues mira, te puedo platicar un poquito de cómo empezamos, ¿no? Llega un cliente y lo primero que es una entrevista no tiene ningún tipo de costo, de inversión, nos sentamos a platicar de tu proyecto, de qué se trata, el alcance y empezamos a hacer preguntas básicas. ¿Estás dado de alta? ¿No estás dado de alta? ¿Tienes el proyecto documentado? Porque si no tienes el proyecto documentado, entonces lo que tienes en la cabeza es una idea, ¿no? Para empezar. Y una vez que tenés el proyecto documentado, si no lo tienes documentado, entonces lo empezamos a documentar. Dependiendo del alcance, podemos empezar desde un plan de negocios muy sencillo, ¿no? Muy básico, hasta ya empezar a documentar el proyecto. Hay de todo tipo de clientes. Quien tiene la idea y empieza a desarrollar toda esta parte. Claro. Quien tiene una base de proyecto y empezamos a adecuar el proyecto. Que yo creo que independientemente del alcance hacia los fondos o no, esto es algo que tienen que hacer. O sea, de por sí, este proceso de sentarse con un especialista de Netzwerk y que les diga, a ver, si es viable, no es viable, lo veo rentable, lo veo, ¿no? Y además, ¿cómo lo puedes manejar? Hacer el plan de negocios. O sea, ya desde ahí tiene un alto valor. Claro, totalmente. Porque ya también no es nada más, o sea, ya cuando recibas el dinero no se va a hacer agua, o sea, realmente se va a hacer más dinero. Totalmente. Que para eso es. Es ¿no? correcto, para multiplicarlo. Correcto. Y una vez que tenemos estas variables de primera instancia, también hay una retro para el cliente. Oye, me parece que todavía está débil y trabájalo de esta manera. O me parece que ya tienes la fortaleza suficiente para poder participar y llegar a la siguiente etapa, que es una valoración de tu proyecto para saber de todas las dependencias de dónde puedes bajar lana, de dónde puedes obtener y qué requisitos te piden. Nosotros entregamos un cuadro de control a los clientes diciéndote, oye, Monse, tienes un proyecto que puede bajar de la convocatoria A, B, C, D, y de la A puedes bajar 1 millón, de la B 2 millones, de la C 500,000, de la D tanto, y tienes que cumplir en cada uno de estos. Entonces ese cuadro de control es nuestro plan de vuelo, porque desde ahí nosotros ya tenemos el mapa para saber qué tan complicado o no va a ser. Y no generamos esa falsa expectativa de sí, vamos a generar y vamos a bajar fondos. Y ¡pum! Nos hacemos ¿no? O sea, como Javi Noble, no. Ya sé. Ahí entonces Exacto. ponemos los pies sobre la tierra y decimos, se tiene que trabajar determinados requisitos. Y la convocatoria abre en determinado tiempo. Y la respuesta de la convocatoria es en determinado tiempo. Y ahí mismo el cliente se puede dar cuenta cuánto va a durar uno de sus ciclos en caso de que ya obtenga el 100% de éxito a la primera, ¿no? Que en promedio es como un año, ¿no? Mira, el más corto es Fondo Nacional Emprendedor, que te puede durar 6 meses el proceso, el ciclo completo, ¿no? Un poquito menos. El más largo que hemos tenido, año y medio, pero no necesariamente porque el proceso sea así, sino porque los tiempos no cuadran. Ejemplo, imagínate que ahorita tuviéramos que desarrollar o estamos desarrollando proyectos para CONACYT, y CONACYT va a abrir para por ahí del mes de agosto, julio. Entonces, de hoy a julio, preparamos el proyecto, preparamos a la empresa, de tal forma que cuando abra en agosto ya empezamos a desarrollar justamente, empezamos a ingresar el proyecto. Y luego vienen los tiempos de respuesta. Eso es lo que de pronto llega a alargar, que las convocatorias no sean inmediatas, que cuando terminamos el proyecto. Claro. Nosotros un proyecto lo podemos terminar en semana y media, más o menos, ¿no? 2 semanas. Siempre y cuando también ya tengan trabajito hecho, ¿no? Claro. O sea, no es que ustedes les hagan proyectos de cero, que eso es algo importante. Sí, ¿no? Podemos trabajar un proyecto de cero con la información nada más, pero pues es más tardado, obviamente. Exacto, claro. No es semana y media. No es semana y media, claro. Sobre todo por la información, el rebote de información. De pronto necesitamos ciertas cotizaciones y el cliente en lo que solicita las cotizaciones y le responden y luego nos lo manda, ya se fueron 2 días o 3 días, ¿no? En ese lapso. Y eso es lo que llega a alargar. Sobre todo, ¿por qué cotizaciones? Porque eso es lo que impactamos en la corrida financiera. Todos los presupuestos. Y claro, sí, claro. Entonces, pensando en, por ejemplo, creo que está por abrir el Fondo Nacional de Emprendedor. Sí, nosotros, ¿no? Estamos como ya pendientes de eso. Sí. Ponos un ejemplo, o sea, ¿qué tipo de empresa podría aplicar? ¿Qué tendría que hacer? O sea, para que entendamos como un poquito más el proceso completo.
particularmente para el Fondo Nacional Emprendedor, hay para bufetes jurídicos, papelerías, cafeterías, ferreterías, tlapalerías, tortillerías, servicios de consultoría, de software, y bueno, está topado a empresas que no facturen más de 250 millones de pesos. Okay. Entonces me parece que es un buen rango, ¿no? Sí, es pymes, ¿no? Las pymes, finalmente. Y después de ahí ya nada más sería identificar la posibilidad para otros proyectos, es decir, o para otros conceptos. Entonces, un cliente llega y bueno, pasa por este proceso. Si todo sale en orden, lo que hacemos es ya desarrollar el proyecto, ya tenemos el proyecto, lo metemos a la convocatoria, pasamos el proceso, que son 3 etapas: la parte jurídica, la parte técnica, administrativa y de proyecciones financieras, y la de aprobación, que es donde viene el comité, que regularmente dice, ok, tú tienes una calificación del proyecto, pum, palomita, y ya está aprobado tu proyecto. Esas etapas nosotros somos las que garantizamos, los que blindamos los proyectos. Hay una siguiente etapa que es el fondeo, pero ese fondeo pues ya depende mucho del score y de los criterios, y de si el proyecto entró primero o entró ya al final, y que exista una bolsa presupuestal. Entonces, si existe la bolsa presupuestal, se va a fondear el proyecto. Si no, va a quedar el proyecto aprobado, pero no fondeado. La ventaja es que si no lo fondean en esta vez, lo vuelves a meter la siguiente ocasión, pero ya está como preaprobado, por decir, ¿no? Pues se borra el histórico, pero ya tenemos la tranquilidad y la garantía de que fue aprobado, ¿no? En una ocasión anterior, y tal vez se le tenga que hacer algunos ajustes mínimos. Suponiendo que ese lapso fueran 6 meses, 8 meses, cuando cae el dinero ya con la aprobación del gobierno, cuando cae el dinero hacia el cliente, nosotros llegamos con el equipo técnico para decir cómo se va a desarrollar el proyecto, que finalmente el cliente tiene un acompañamiento en ese lado. Nosotros no decimos que es fondo perdido, sino hasta que lo comprueba. Si no, no es fondo perdido, porque tiene que rendir cuentas de ese dinero. Hasta que comprueba y justifica cada peso que está cayendo en su cuenta y le entregan la carta de liberación, en ese momento podemos cantar victoria. Porque hay muchos factores en el Inter que hay que ir resolviendo. Que de pronto el proveedor al que le habíamos cotizado ya no existe. Ya sé. Por ejemplo, y que de pronto el empleado que era el project manager o el colaborador que te iba a ayudar ya se fue. Y bueno, múltiples factores que nos podemos encontrar en este año particularmente, ahora el nuevo régimen fiscal. Entonces, además, ya sé. Y esa parte, la ventaja de todo es que pues los acompañamos, basado en todo el documento que estamos creando. Al mismo tiempo, y no está peleado, podemos hacer un análisis para financiamiento, y el financiamiento de banca de desarrollo, de gobierno. Hay tasas, Monse, del 6% anual. O sea, es algo espectacular. En la banca privada, que son ya los... Porque están para el desarrollo, justo, ¿no? O sea, sí es para eso. Claro. Oye, es que es engorroso. Sí, pero déjanos la chamba a nosotros. O sea, está bien, que tú crees que es engorroso, crees que es latoso, dame la información, dame la chamba, dame el trabajo y nosotros lo desarrollamos. Y la banca privada, pues es un poquito más exigente, ¿no? Te pide garantías un poquito más fuertes, más altas para poder darte un préstamo, te pide estados financieros, analíticas y toda una serie de documentos que de pronto las pymes particularmente no lo tienen. Las medianas y las grandes sí ya tienen una estructura más ordenada, un histórico y gente. Pero todo el sector que hablábamos del 52% del PIB, de pronto no se tiene. Pero también pueden tener acceso a esos fondos, también pueden tener acceso a esos recursos. Ok, entonces lo ideal sería como preparar el proyecto y decir, tenemos la opción A, que es el fondo X que corresponda según la convocatoria, el tipo de proyecto, el giro de la empresa, etcétera. Y si no, tener una opción B, que sería el crédito público. Y si no, podría ser hasta una opción C, que sería la banca privada. Correcto. Pero que también, yo sé que tú eres experto en temas financieros, entonces también podrías decirles... Sí. También podrías decirles, ¿te conviene más este crédito que este otro? O sea, ¿te conviene más este banco que este otro por
las tasas de interés, por lo que te piden de requisitos, porque son Sí. más flexibles para los pagos, porque es revolvente o no. O sea, es que hay tantas cosas que hay que analizar, ¿no? Claro, hay un determinado feeling por cada uno de los bancos. Los comités tienen un determinado comportamiento. Los comités me refiero a toda la gente que analiza el paquete Para ver si crediticio te para lo ver dan si o eres no. sujeto Ok. o no. El comité tiene un determinado comportamiento y los bancos particularmente se comportan pues muy similares y ahí tenemos un feeling. Pero yo de primera instancia te digo, antes de tocar banco, tocamos banca de desarrollo. Toquemos banca de desarrollo y pues es que imagínate, las tasas de banco se van a un 15, 18% en pymes contra un 6, es más, contra un 9, 10, pues la verdad es que vale mucho el esfuerzo de poderlo ejecutar de esa manera. Exacto. Entonces, digamos que si alguien se acerca, digamos, para hacer esto, no se queda solo con una opción de decir, está esta convocatoria y si no se da, pues ya no se hizo mi Claro, proyecto, ¿no? O no. sea, hay diferentes opciones Así es. que además yo me imagino y creo que puede pasar también que a lo mejor el fondo te da mucho dinero y no necesitas a lo mejor tanto. Regularmente Y entonces te conviene más un crédito tal vez para hacerlo más rápido. O sea, a lo mejor necesitas el dinero de manera más inmediata. correcto. Sí, el factor tiempo es ¿no? una prioridad cuando el proyecto ya está corriendo. Si ya traes, si eres una pyme y está corriendo tu proyecto y requieres financiamiento para Ya compraste la máquina. para ¿no? completar tu ciclo de inversión, sí. O sea, nos vamos por los primeros carriles, que es la banca privada y después la banca de desarrollo, que ahora sí van al revés en temas de prioridad. Pero nunca dejamos el fondo, nunca dejamos la alternativa del fondo, puesto que eso puede o no funcionar y finalmente es dinero que es un capital que bien justificado no se tiene que devolver. Entonces yo no Claro, no o sea, si lo ocupas para lo que estás diciendo que lo vas a ocupar y lo haces bien, no tienes por qué devolver un peso. Y no hay una herramienta más rentable que eso. No Claro. existe. De inyección de capital. ¿Quién te dice, toma, mijito, no me lo pagues? Por eso digo, cuando se agota el Family Fools and Friends. Sí. Oye, y digamos, pensando en esta parte de los créditos de banca de desarrollo, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse este trámite? Promedio 3 meses, 4 meses. Okay. Depende mucho de para qué se requiera y la banca. No es lo mismo tramitarlo en NAFIN para un sector micro que en FIRA, que es un sector dirigido al sector primario, al agropecuario y demás. Okay. Supongo que también tiene que ver el monto. El monto, la robustez de la empresa, las garantías. Que tengan los papeles en orden. Que tengan los papeles en orden. Y todo eso lo vamos revisando paulatinamente. O sea, también hay que entender que no podemos saltarnos ninguno de los pasos y tampoco generamos expectativas de, es que como conozco al primo, al amigo y entonces, eso no pasa. O sea, nos vamos siempre por la derecha y nosotros tenemos una herramienta donde el cliente va viendo las etapas de cada uno de sus proyectos. Entonces el cliente transparentemente puede saber en qué etapa se encuentra su proyecto y qué tanto tiempo nos lleva o qué tanto tiempo nos falta, vamos a llamarlo, o qué requisitos hay que cumplir. La comunicación es totalmente lineal con el cliente y eso nos permite saber si va a suceder con éxito o si nos estamos alargando también por temas administrativos, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué no nos platicas un caso de éxito? Sí, claro. Primero no puedo decir el nombre por temas de confidencialidad, pero hay una empresa que es de agromaquilas. En último noviembre, diciembre del año pasado, tuvimos ya prácticamente la caída del recurso, 2.3 millones para incrementar su línea productiva. Y 2.3 millones, la verdad es que bastante saludable para la empresa. Es un grupo grande, tiene múltiples empresas. Y nos enfocamos específicamente en esa. Y esa que antes era de una convocatoria del INADEM hace 2 años, fue la que llegó todavía a fondear, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los últimos casos. Y de casos pequeñitos me refiero para proyectos o inyección de inversión de 50,000, de 100,000 pesos, pues hay pues bastante, ¿no? Hay una tasa bastante alta. Y ahorita estamos trabajando en un modelo
pues muy, muy, muy robusto, que bueno, todavía no te lo voy a platicar, pero yo creo que en un par de meses por allá voy a estar viniendo a compartirte. Está buenísimo. Está buenísimo. Y es que si lo piensas así, o sea, dices, a ver, muchas pymes no capacitan a su gente porque se les hacen caros los cursos, ¿no? Sobre todo certificaciones y esto que de pronto son necesarias porque le suman valor a tu negocio, a tus servicios. Y entonces con estas convocatorias que como dices son 50,000, 100,000 pesos, se puede pagar esto, estas capacitaciones. La parte de la capacitación con eso, ¿no? Y hay capacitaciones incluso desde las más básicas que son de ventas, de parte técnica, química, alimentos, hasta NOMS e ISOs, ¿eh? O sea, no es pequeño. La capacitación más grande que puedes obtener promedio es de 500, 600,000 pesos para tu equipo. Sí, claro, sí. Entonces, pues imagínate, si te cuesta la capacitación, la certificación, o ya estás brincando a esa parte de ISOs y te cuesta 800,000 pesos la capacitación y que te den 500, pues bienvenidos, imagínate, ¿no? Porque volvemos al punto, o sea, se supone que son cosas que ya estás planeando o que ya tienes en mente llevar a cabo. Totalmente. Que a lo mejor uno de los temas que te está deteniendo a hacerlo es el dinero. O el miedo. Porque yo te diría, no importa si puedes o no puedes, si tu empresa no lo sabe, porque no tengas miedo, ven y explora con nosotros, ven y entrevístate, ven y aquí lo hacemos y no pasa nada. O sea, de entrada vas a tener una primera perspectiva de si es o no es sujeto, si es viable o no. Y ese miedo de pronto de obtener recurso de gobierno, porque de pronto también existe, pues nosotros lo blindamos. Lo trabajamos y puede ser sujeto la empresa, el proyecto, sea nuevo, sea ya esté operando. Nosotros empezamos a ver el cómo sí, porque sabemos de antemano que la pyme es la base de la economía en México. De acuerdo, o sea, la que da empleos, la que sí paga impuestos, claro, porque pues no nos alcanza para pagarle a un fiscalista que nos evite pagar impuestos, claro, entonces totalmente. mejor los pagamos. Y en fin, o sea, sí, exacto, ¿no? O sea, sí, y ahí, bueno, de ahí partimos para poder entender si el proyecto se divide en varias fases o realmente con una sola convocatoria cubrimos ya la necesidad. Hay empresas, Mon, que año con año bajan dinero. Ya le agarraron el modo. Ya sé. Ya es un Igual no podemos decir nombres, pero yo sé de varias que cada año bajan fondos de Prosoft. En verdad. Los tengo identificados. Los conozco. Año con año. Y dices, sí. Oye, pues ¿por qué? No les dan 3 cacahuates, ¿eh? Claro, o sea, ya se aprendieron el caminito ya saben y el lo hacen camino. bien. Ahora el chiste es que lo aprendan otros, ¿no? Lo aprendamos otros para también utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir un corte, regresamos a hablar un poco más de esto para saber dónde conseguir más información. Claro. Y no se vayan.
Ya estamos de regreso y ahora queremos que nos dejes tarea, porque cada vez que hablo de estos temas contigo es como, yo quiero, ¿no? Y llevo no sé cuánto tiempo diciéndote, no, sí, este año voy a aplicar. Y es real, o sea, el tema de poder hacer todo el trámite, reunir los documentos y todo esto, pues sí requiere que le dediques un ratito, ¿no? Totalmente. Entonces, Pues, ¿cómo, si alguien quisiera hacerlo, qué es lo que tendría que hacer? sí, bueno, vamos a empezar desde que en un supuesto donde no encontramos o no sabemos cuál es la dependencia que nos va a afectar y qué es lo que requiero. Lo primero sería, no tienes un plan de negocios o bien apenas lo vas a emprender. Entonces, forma primero tu plan de negocios. Nosotros desarrollamos y tenemos talleres para ello. El próximo empieza el 8 de... pues pasado mañana, el 8 de febrero, y son 25 horas de entrenamiento. El sábado, Este okay. sábado. El plan de negocios evidentemente está desarrollado para todas las bases y las áreas de la empresa, pero lo alineamos y lo preparamos para que pueda empezar a perfilarse hacia los fondos y también para que pueda perfilarse hacia financiamiento, que eso es algo también importante. Sí, exacto, porque hay diferentes tipos de... sí hay diferentes tipos de planes de negocio, pues, pero el objetivo con el que construyes la información y todo lo que vas a estar haciendo, pues no es lo mismo hacerlo para un financiero que para solamente la parte de planeación comercial, así etcétera, es. ¿no? Sí, tomamos la base de que es la columna vertebral y de ahí partimos para adaptarlo hacia o los fondos o bien el financiamiento. Ahora, si eres una empresa que está operando y que ya dices, bueno, yo ya no requiero un plan de negocios, ya tengo mi estructura, mi organigrama y toda la base fundamental de la empresa, entonces ahí sería más bien que te acerques a nosotros y desarrollar, si tú lo quieres desarrollar el proyecto, porque también lo pueden desarrollar ellos, podemos capacitarlos para que lo desarrollen. Y si no, entonces ya entramos en el análisis para ver si es sujeto o no. ¿En dónde puedes obtener como un primer checklist con nosotros? Te podemos decir, mira, esto es lo que requieres, pero necesitamos una entrevista, porque no queremos que te derrotes antes de que lo puedas... Sí, claro, por supuesto. Porque ahorita no lo tienes o no lo tienen, entonces pues de nada sirve que te diga, mira, necesitas todo esto y cuando vas en el quinto requisito dices, no, ya no, muchas gracias, qué flojera. Y vemos, insisto, hay cosas bien sencillas que de pronto creemos que el formato 32D, que es el de cumplimiento, es algo súper sencillo de sacar, pero la gente es, ay, ¿dónde lo saco y cómo lo saco? Y entonces con la guía es más fácil. Y es que creo que eso va alineado con algunas cosas que nos faltan en el sector empresarial, como somos de uno de los países que menos patentes tiene en el mundo. Por ejemplo. Y marcas registradas más o menos, pero a comparación de otros países, estamos muy lejos. Claro. Y mi teoría es que a los mexicanos nos da hueva hacer trámites. Así es. Sí. ¿No? Porque no tiene otra razón. O sea, inventos hay, creatividad hay unas cosas increíbles. Sí, nosotros hemos llegado a tener proyectos bastante innovadores que dices, bueno, esto es una chulada para mandarlo a nivel mundial, ¿no? O sea, claro. Sí, por supuesto. Y entonces una vez que ya tienes ese principio, esas bases, ahora sí, empiezas a preparar tu empresa o tu proyecto y lo primero que hay que hacer es este estudio para saber en dónde puedes bajar dinero, de dónde y de qué dependencia y cómo tienes que hacerlo. Es como prepararte finalmente para una competencia. Tienes que ir desarrollando ciertas habilidades, ciertos requisitos y con eso, pues no necesariamente puedes ser la primera, puedes ser la segunda, la tercera. Qué bueno si es a la primera. Nosotros nos enfocamos en que se desarrolle así, pero si no es así, créeme que te vas a ir fortaleciendo con el desarrollo de tu proyecto. Ahora bien, suponiendo que ya fueras una empresa de un tamaño ya más grande, facturando arriba de 50 millones, 100 millones de pesos, entonces ya no trabajamos ni en el plan de negocio y tampoco trabajamos en un crecimiento o alineado de la empresa. Ya nos vamos por proyectos unitarios. Y el proyecto unitario quiere decir que hay una determinada especialidad y ya nada más voy sobre CONACYT o alguna plataforma tecnológica. Un solo se le llama... se me fue el nombre técnico, pero tiene que ver con qué tipo de especialidad tiene la empresa.
ya no nada más, la regla de operación te dice, yo te puedo fondear el 70% para maquinaria. O sea, como decir, si soy una empresa de tecnología especializada en desarrollo de software. Y yo nada más te puedo dar para, vamos a llamarle la creación y la programación, un 60%. Para el hosting, otro porcentaje. Para el desarrollo del UX, otro porcentaje. User experience. Okay. Vaya, o sea, como que el mismo proyecto lo segmenta, por así decirlo. Así es. Oye, y me surge una pregunta. Entonces, ¿una empresa podría aplicar justo con un proyecto a diferentes fondos? Es correcto. Y a diferentes convocatorias, inclusive de diferentes dependencias. Sí, una empresa ya de este tamaño, ya son medianas, ya puede tener varios proyectos por desarrollar y puede particularmente participar en paralelo, siempre y cuando la regla de operación, que es el documento que rige la convocatoria, no lo limite. Si no lo limita textualmente, es permisible. Y entonces tú puedes meter 5 proyectos al mismo tiempo y que corran. Claro. En diferentes dependencias o programas. O sea, a lo mejor uno es el de la capacitación, otro es para la maquinaria, otro es para... Así es, para la plataforma tecnológica, para la parte sustentable. O las certificaciones. Es correcto. Entonces, para estas empresas sí, finalmente necesitamos una entrevista también mucho más profunda, pero también existen posibilidades, ¿no? La limitante de facturación o las múltiples, porque también esa es otra, hay empresas que tienen múltiples razones sociales. Ajá. Y entonces si el abanico se abre para múltiples razones sociales, podemos estar armando un programa para meter cada razón social a un programa diferente. Exactamente. Sí, es solo entender cómo funciona y cómo, digamos, hacer la tarea, ¿no? Así es. Entonces, hay un curso este sábado. Empezamos este sábado, plan de negocios para la parte básica, emprendimiento, emprendedores, o bien gente que nunca ha hecho un plan de negocios pero que ya está funcionando con su microempresa, le va a ayudar a uno, aparte de tener la formación, yo siempre he dicho que un plan de negocios te ayuda a evitar salidas y fugas de capital por aprendizajes que tienes que realizar. Claro. Entonces, oye, este aprendizaje te puede costar una lana, ¿no? Te puede costar ahí un billete que bien lo puedes eso amortiguar e reinvertirlo en infraestructura de tu empresa. Entonces empezamos este día sábado 8 y bueno, si tienen interés pues ya nos contactan para poderles dar un beneficio por la fórmula perfecta. Claro que sí, siempre hay descuentos para mis Exacto. escuchas. Entonces, ¿y cómo los pueden encontrar? Porque Netzwerk, a ver, deletréalo, porfa. Netzwerk, Netzwerk de kilo. Netzwerk.com, contacto@netzwerk.com. Mi número celular 55 22 71 43 26 o al número 55 78 77 27 32. En cualquiera de los dos, agenda tu cita y de ahí partimos, ¿no? No te puedo decir si es viable, si no es viable, si no tenemos un primer acercamiento. Y si le dicen que hablan de mi parte, ya saben que ya tienen descuento especial, lo acaba de decir Luis. Así es. Entonces, entonces, el que sigue el otro curso, ¿cuándo es? Terminamos el 7 de marzo el ciclo, dejamos un fin de descanso y empezamos el siguiente, que en este caso sería, no traigo la fecha completa, pero sería el 21 de marzo. Sábado 21 de marzo. Sábado 21 de marzo, apúntenlo, que además es día de la primavera. Exacto. Y natalicio de Benito Juárez. Exactamente. Todo pasa ese día y el curso. Entonces tienen que ir. Y pensando en que ahorita se van a abrir varias convocatorias, todavía están a tiempo este año de hacerlo, ¿no? Muy a tiempo. Muy a tiempo porque ya abrieron algunas, evidentemente. Mucho tiene que ver con SADER, el sector primario, que es parte también de las convocatorias que atendemos, pero tienen todo el año, abren durante todo el año. Lo más rápido es, haz tu entrevista, para que tú sepas si es cerca o es lejos, o cuando te toca, o más o menos vayas midiendo un poquito los tiempos y qué te hace falta de manera inmediata. Si de pronto vemos nosotros que te hace falta o hace falta cosas, ponte a trabajarlas, te decimos qué hacer y lo empiezas a desarrollar o lo empiezas a trabajar, pero ya por lo menos vas alineado hacia un objetivo. Porque si no, entonces seguimos en las mismas. No sabemos ni para dónde ni por qué. Estos fondos llevan más de 30 años.
Imagínate. Sí, o sea, no es algo nuevo, no es algo de la 4T, pero tampoco la 4T lo ha tocado, entonces... Claro, totalmente. O sea, es algo que existe, es como estas cosas que siempre van a estar, ¿no? Entonces hay Y está que presupuestado y asignado, ¿eh? O sea, finalmente lo que pasó en el 2019 con estos fondos es que estuvieron un tanto apretados y no fluyeron. En este 2020 los tienen que detonar forzosamente. O sea, la economía en México ya no soporta según los expertos, ¿no? Podríamos entrar en recesión o ya estamos tocando los límites de la recesión y ya no soportaría el poco crecimiento del PIB en México, ya no lo soportaría. Entonces, ¿quién sino más, el 52% que es la base de la economía, quien pueda detonar estos fondos? Tal cual. Entonces yo creo que estamos muy a tiempo para ocuparlo este año y hacerlo de manera inteligente. O sea, Claro. Yo estoy convencida de que un negocio bien llevado, con la información adecuada y siendo lo suficientemente humilde para decir, esto no lo sé y necesito que me ayude un experto, puedes tener muy buenos resultados, ¿no? Claro, O sea, totalmente. Sí, por entonces, supuesto. Sí, hay que entender que yo creo que la tasa de mortandad que tenemos de negocios se debe a la falta de formación, no porque en verdad seamos malos, no porque México es un país que con demasiadas posibilidades de emprendimiento. Tenemos, creo que hoy más que nunca, una variable de opciones y un abanico poderoso, porque incluso voy a decir un ejemplo de emprendimiento básico. Puedes hacer un video, eres un consultor, eres un experto en algo, haces un video, lo subes a una plataforma y empiezas a monetizar. Y es un emprendimiento. Pero el tema es, nos da huevo hacer trámites, nos da huevo estudiar, leer, pero o sea, todo está ahí para hacerlo. Entonces, y yo digo, si no quieres tú ponerte a estudiar, hacerlo, además leer la letra chiquita, pues busca un especialista que te ayude. Y aquí está Luis. Entonces, ya saben, tienen descuento especial si los buscan y pues no se pierdan, por lo menos este sábado deberían de ir al curso, bienvenidos, ¿no? contáctenos. Que te busquen mañana todavía, supongo que quedan poquitos lugares, pero sí, ya algo podrá seguro hacer. todavía podemos hacer algo Sí. ahí para ampliarlo. Y también tenemos el día 7, vamos a comentar lo del 7, ¿no? El 7 de marzo. El 7 de marzo. Diversos expertos en temas de negocio, porque finalmente si tocamos la línea de capacitación, el 7 de marzo tenemos que un evento en donde vienen 7 u 8 expertos en diferentes materias, en diferentes ámbitos, que pueden fortalecer totalmente el negocio, pueden fortalecer también el emprendimiento o la empresa en diferentes rubros. Sí, ese curso va a estar buenísimo, que justo se llama Sobrevive. Uh-huh. Tú eres uno de los ponentes. Y justo creo que está pensado para dar una actualización a todas las empresas pymes que necesiten saber cómo sobrevivir este año. O sea, contabilidad, ventas, marketing digital, salud financiera, tu plan de negocios, liderazgo, ¿no? Entonces creo que va a estar bueno. Sí. Va a estar muy bueno. Entonces, pero igual, manden su... eso, si quieren también, si no encuentran rápido la página de Netzwerk, www.netzwerk.com. regrésenle, le ponen play para escuchar los números de Luis, y si no también me pueden escribir a fierro.monts y ya yo les mando el contacto de Luis para que se inscriban a los cursos. Así es. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves 8 de la noche en La Fórmula Perfecta. Recuerden, síganos en nuestras redes, que es @MUZTV, que es WMWDTV, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Dailymotion. Gracias, yo soy Montserrat Fierro. Nos vemos.